Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Esta semana, el semanario Proceso publicó una muy buena entrevista que le hizo al consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Gabriel Corona Armenta, que fue el único consejero que votó en contra de la declaración de validez de la elección del Estado de México y en contra también de la entrega de constancia de mayoría a Alfredo del Mazo. Este consejero electoral finalmente validó y acepta que hubo múltiples irregularidades en la elección del Estado de México, empezando por la gigantesca intervención del gobierno federal para repartir programas sociales en épocas de campaña, así como la entrega masiva de las tarjetas rosas y de despensas de parte del PRI. En ese sentido, vale la pena leer algunas partes de las entrevistas, las más importantes, que salen en proceso. La compra y coacción del voto, la utilización electoral de programas sociales federales y estatales, la intervención de funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como la actuación parcial del Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, y del Instituto Nacional Electoral, el INE, todo para favorecer al priista Alfredo del Mazo, configura un proceso viciado que debe ser anulado. Esto lo afirma el consejero Gabriel Corona Armenta. Fue una elección en la que no hubo libertad, equidad ni imparcialidad, que son los principios constitucionales, por cierto, y en las que no se respetaron los principios básicos de la función electoral, afirma el único consejero del IEM que votó en contra de la declaración de validez de la elección del 4 de junio y de la entrega de la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo. Si una elección no es libre ni auténtica, entonces se están violando principios fundamentales e incluso constitucionales y por lo tanto se configura la anulación electoral. Y una elección en la que se viola la Constitución es suficiente para proceder a su anulación. Si eso no se cumple, no es una elección legal ni puede tener legitimidad. Es una elección que tendría que ser anulada, dice y repite el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Corona Armenta, o sea el consejero electoral, insiste en que el principio de imparcialidad se violentó porque no se detuvo, no se hizo gran cosa para frenar la intervención sobre todo del gobierno federal. Y la razón de su operativo es que para el presidente Enrique Peña Nieto, esta se convirtió en una elección estratégica. De aquí dependía buena parte de su futuro político. Conservar el Estado de México mantiene vivas las expectativas de ganar la presidencia. Perderlo lo ponía en la antesala de la derrota y por eso echaron toda la carne al asador. Insiste el consejero electoral. Están documentadas 184 actividades proselitistas, donde participó desde el presidente de la República, la secretaria de Sedatu Rosario Robles, el de Sedesol Luis Miranda, el de Salud José Narro, el secretario de lo que quieras. Eso también lo documentó muy bien Andrés Manuel López Obrador en su momento. Hasta los que nunca se mentían en esto, como el secretario de Marina, Francisco Soberón, anduvieron en el Estado de México. ¿Esto se va a repetir en la elección federal de 2018? Le preguntan al consejero electoral. Por supuesto, no tengo dudas de que así será. Ya vieron que en el Estado de México funcionó y no dudo de que van a intentar repetirlo. En un paréntesis, ayer Enrique Peña Nieto anunció que el próximo año iban a aumentar el presupuesto de los programas sociales. O sea, en otras palabras, van a aumentar la entrega de dádivas, despensas y otro tipo de tarjetas de beneficios sociales a millones de mexicanos en época electoral. Le preguntan al consejero, si no se hubiera hecho todo lo que se ha documentado, ¿hubiera ganado del Mazo? Claro que no, responde. De hecho, partido por partido, el que saca más votos es Morena. Y especula si se hiciera una investigación muy cuidadosa sobre los errores en el conteo de votos que le restan sufragios a Morena y se lo sumaron a los partidos Revolucionario Institucional, a Nueva Alianza y Encuentro Social, las cifras cambiarían. Es probable que con esos votos fuera suficiente para que ganara Morena. Así que también revela el consejero que hubo errores en el conteo oficial. Aclara enseguida, estaría haciendo lo mismo si en segundo lugar hubiera quedado el PAN, PRD o el que sea. Como constan las votaciones y decisiones del IEM, los consejeros Guadalupe González Jordán, Natalia Pérez Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Saúl Mandujano y Pedro Zamudio, que es el presidente, son más bien afines al PRI y al gobierno. En 2005, cuando eran consejeros Bernardo Barranco, Norberto López y José Núñez Castañeda, quien era el presidente, se intentó una reingeniería institucional del IEM que se frustró, pero lograron demostrar que ese organismo y el Tribunal Electoral Estatal estaban integrados mayoritariamente por priistas. La verdad es que es una acusación muy seria.
se cruzaron datos del padrón de militantes del PRI y funcionarios de estos órganos, o sea, los órganos electorales del Estado de México. Pero no prosperó nada, porque los involucrados, o sea, los funcionarios, magistrados y consejeros, decían que habían sido afiliados sin su consentimiento y no procedió ningún recurso, seguramente. Con estos tribunales no se puede demostrar nada, pero en los hechos sí, exclama Corona, y dice que en la entrega de la constancia de mayoría del Mazo, el auditorio del IEM estaba lleno de priistas. Ahí estaban como si fueran parte de las huestes priistas esperando a que su líder fuera ungido. O sea, lo que está diciendo Gabriel Corona es que la mayoría de los funcionarios electorales en el Instituto Electoral del Estado de México y también el Tribunal Electoral del Estado de México, incluido consejeros y magistrados, son militantes del PRI. Continúo con la entrevista. De esto nada se dice en los medios. La prensa acá oculta. En la prensa prácticamente nadie mencionó mis intervenciones y si se mencionaron fue para mal, diciendo que yo me he convertido en defensor de Morena. A pesar de todos los argumentos del consejero Corona Armenta, que emitió el único voto que rompió la unanimidad, y del representante Morena Ricardo Moreno Bastida, el pleno del IEM oficializó el triunfo de Del Mazo. En su voto particular, el consejero argumentó que existen factores cuantitativos y cualitativos que ponen en tela de juicio los resultados, como el uso de programas sociales para la acción del voto, los espectaculares del partido Virtud Ciudadana que no puso candidato, pero aún así subió espectaculares para llamar al abstencionismo y las 10 denuncias promovidas ante la FEPADE por la aparición de cruces y cabezas de cerdo a las afueras de instalaciones partidistas de Morena en vísperas de la jornada electoral para generar psicosis. En la sesión, según informó la corresponsal Veneranda Mendoza, de Proceso, el consejero propuso sin éxito la apertura de las más de 6,000 casillas avaladas durante el cómputo distrital, pues solo se recontó la mitad. Si no hay nada que ocultar, debe permitirse que se abran. Ese debió ser el piso mínimo, dice, tras recordar que en recientes contiendas del país incluso se han recontado 98% de los paquetes electorales. Bueno, y aquí en el Estado de México se recontó, solo se abrieron 3,000 de 18,000 casillas. Morena a su vez lamentó la parcialidad del IEM desde la integración de los órganos desconcentrados al permitir la campaña de agresiones contra morenistas durante la contienda, la entrega de la tarjeta rosa a cambio de información electoral de los ciudadanos como un mecanismo de acción, las llamadas de madrugada a los votantes para sembrar el odio contra su candidata Delfina, el uso de más de 65 programas sociales estatales, sumados a los federales, que no se suspendieron en campaña bajo el pretexto de que eran indispensables, sí, indispensables para ganar la elección. Y el retraso en la entrega de nombramientos a representantes partidistas, otra denuncia que ha hecho el propio López Obrador. También enlistó las anomalías del PREP, como por ejemplo en este canal lo revelamos, el papel parcial del Tribunal Electoral y la calificación desde el INE de los gastos de campaña del Mazo por parte de uno de sus alternos, Eduardo Gursa, que recordemos es el titular de la unidad de fiscalización del INE. Ninguna anomalía, insistió, ha arrojado detenidos y menos investigados. Como se puede ver, este consejero da un gran resumen de todas y cada una de las irregularidades que se registraban en el Estado de México y al final, al violarse los principios constitucionales de certeza y equidad, así como que no fueron elecciones libres ni auténticas, entonces la Sala Superior del TRIFE tiene toda la obligación de anular la elección.